no fue de tipo, no fue de tipo, bueno, me pongo a registrarme y hacer diferentes pasos para Ujú. llegar a José, sino de, me llegó un video, o me llegó un coso de Wikipedia, o entré a la página. ¿Se entiende? Como que esos Sí, sí. accesos por internet, que son muy de nicho, porque bueno, ética ahora mismo es algo nuevito, así como mi proyecto, pero hay chance de que podamos llegar a alguien. ¿Te Así que imaginas que en algún Vale, vale. momento, bueno, probablemente sí ha pasado dentro de nuestro contexto que haya alguien que diga como, usted fue la primera persona que yo escuché hablar sobre terapias contextuales? claro, Qué sí, genial. se le una Bueno, lagrimita. vamos a darle Dale, inicio. Francis, da inicio como siempre con las normas, todo esto y dale, la presidenta. Va a hablar la presidenta, por orden de la presidenta. Ok, bueno, nada, bienvenidos a las personas que están viendo esto grabado, a las personas que están acá con nosotros. Gracias por estar aquí. No es un espacio, para que tengan una idea como de dónde surge esto, qué es lo que estamos haciendo, pues no es un espacio que pertenece a Ética. Ética es un espacio de formaciones en el que buscamos divulgar, hablar y mostrar perspectivas de trabajo terapéutico basadas en ciencia, ¿sí? Específicamente terapias contextuales, que es con lo que trabajamos nosotros ahorita, Ricardo y yo, que somos como los que estamos al frente del trabajo en ética. Y el día de hoy, como que en nuestro nodo y durante todo el mes de junio, estuvimos dedicando el espacio de nodo a hacer un espacio de conversación sobre los temas relacionados a las personas pertenecientes a la comunidad, porque parte de lo que hacemos en ética también es visibilizar causas tal vez que forman parte de nuestras realidades, de lo que viene a nuestra consulta, lo que viene a nuestros espacios terapéuticos, y creemos y sostenemos con mucha responsabilidad y ahínco que es parte de nuestro trabajo como psicólogos también como poder refrescarnos sobre esto, tal vez empaparnos al respecto, saber un poco sobre estas cosas. Y pues nada, creemos que la forma más directa tal vez o sencilla de generar esto es generar espacios de conversación al respecto. El día de hoy no vamos a estar hablando nosotros, va a estar hablando Matías, que es parte de otro espacio que creo que compartimos como que varios elementos de perspectiva de trabajo en común. Y realmente la razón por la que nosotros decidimos como que ir e invitar a Matías a estar en este espacio es que nosotros también admiramos su trabajo y nos gusta lo que hace en su página. Y pues nada, bienvenido Matías, gracias por estar aquí con nosotros, por hacer parte de lo que nosotros también creemos y tratamos de llevar al frente. Y pues nada, como que la grabación es tuya, el espacio es tuyo. Pues nada, como que para las personas que no saben qué es nodo y no tienen ni idea de cuáles son las reglas, en este espacio no permitimos ningún tipo de discursos de odios, sea cual sea la expresión en la que ésta se pueda presentar, ya sea por un tema relacionado a las personas directamente, por su identidad, orientación o expresión de género, y tampoco como que discursos de odio alrededor de perspectivas terapéuticas o como el posicionamiento filosófico, teórico, político que tenga cualquier persona dentro de este espacio. Entonces, pues nada, como que esa es la regla básica. Si usted decide ver esta grabación o estar aquí, es porque es afín con estas premisas. Entonces, nada, esperamos que disfruten mucho de esto. Y pues para las personas que están aquí con nosotros, como que pueden, no sé, Matías, como tú quieras, si quieres como que hagan preguntas mientras tú vas hablando o si prefieres las preguntas al final, eso lo decides tú. Dale, dale, dale. Eh, sí, sí, sí. Cualquier cosa yo en un momento paro para saber si se entiende. Pero bueno, eso lo veremos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un halago que me hayan dicho, queremos que digas algo, ¿no? Queremos que digas palabras, queremos que nos compartas algo de lo que quieras decir sobre este tema. Y justamente el tema de la comunidad LGBT, algo de lo que a mí siempre me interesó, eh, pero que hubo momentos en este nuevo gobierno, que es el gobierno de Javier Milei acá en Argentina, soy argentina, sucedió un acontecimiento que me parece muy horrible y que lamentablemente eh, no tuvo mucha cavidad.
No tuvo discusiones que no me parecieron pertinentes cuando sucedió, incluso por miembros literalmente funcionarios del gobierno que tuvieron para mí de los peores comentarios. Pero no me quiero adelantar a eso. Hoy quisiera reivindicar un poco esas palabras nuevas, eso a lo que nosotros llamamos neologismos. Los neologismos justamente será tipo estas nuevas palabras, ¿sí? Son nuevas palabras que surgen justamente en comunidades verbales, ya sea en una comunidad verbal del estilo de entretenimiento o de los jóvenes, que siempre los jóvenes con sus nuevas palabritas, pero en este caso también vamos a hablar de aquellas neologismos que son más de la política, ¿sí? Porque claramente lesbicidio, que es la palabra que yo voy a estar queriendo abordar, no es meramente algo, digamos, eh, que se utilice de manera random, es decir, no es aleatoria la elección de esa palabra y de su significado. Pero antes de eso, me gustaría tratar como de tener un índice de qué es lo que voy a tratar de abordar, y van a ser tres cosas. La primera es un poco de filosofía, para que entiendan cuáles son los compromisos con los que yo voy a estar hablando, es decir, para que entiendan ustedes de por qué yo estoy diciendo lo que digo, por qué me estoy comprometiendo de esta manera. La segunda es desde qué teoría estoy tratando de abordar esta cuestión del lenguaje, en este caso la RFT, pero también voy a agregar otras cuestiones teóricas. Y al final vamos a hablar más precisamente de la política. Entonces, esos serán los tres linkeamientos. Filosofía, teoría de la psicología, más específicamente el conductismo, y por último, la política. Entonces, hasta ahora, me imagino que está todo claro. Vamos a proseguir. Los compromisos ontológicos. A lo largo de la historia de la filosofía, podemos decir que hay tres. Tenemos al idealismo, que siempre está con esta connotación de que el mundo es dependiente de mí. ¿Pero por qué el mundo es dependiente de mí? Porque, acá voy a agarrar a Kant, y es porque Kant va a hacer un uso muy exclusivo de lo que son las categorías, porque son las categorías las que atrapan y de alguna manera moldean y distorsionan la experiencia subjetiva. ¿Sí? Esto lo voy a luego, con un ejemplo muy preciso, vamos a ir determinando por qué el idealismo es algo de lo que yo no voy a concordar. Después tenemos al empirismo, que el empirismo va efectivamente concordar de que hay una realidad externa a mí, ¿sí? Es decir, que existe una realidad que con independencia de mí, si yo el día de hoy me muero, esa realidad sigue existiendo. Pero el empirismo va a ser, va a decir que todo lo que existe tiene que ser observable y todo lo que no observa no existe. Esto, si se quiera, puede homologarse mucho a lo que fue el movimiento del positivismo, justamente, porque el positivismo estaba bastante vinculado con las ideas de Hume. Pero en cambio, el realismo, yo en este caso puse a Spinoza, por si alguien no lo conocía, igual que sepan que el realismo para mí no tiene hoy en día un referente tan fuerte como lo puede ser Kant para el idealismo, como lo puede ser Hume para el empirismo. En este caso yo puse a Spinoza porque es el más cercano a mí. En este caso el realismo lo que va a decir, y es simple y llanamente, existe un mundo con independencia de mí. Punto final. No importa que sea observable o inobservable. Las entidades con las que nos comprometemos que son reales. ¿Y por qué hace esta oposición de la palabra de observable? ¿Por qué lo hace? Porque justamente tiene ciertas connotaciones antropocéntricas. Porque luego vamos a ir a una palabrita que es muy importante en ciencia, que es la idea de causalidad. ¿Sí? Si estuvimos
si estuvieron atentos hasta el momento, el idealismo con las categorías, el empirismo con lo observable y el realismo que dice eso existe y punto final, vamos a ver las consecuencias que tiene a la hora de pensar ciertos conceptos. El idealismo, cuando va a ver a la palabra causalidad, lo va a pensar más como una categoría, un concepto que históricamente tuvo sus deformaciones, pero que solamente existe en nuestras cabezas, ¿sí? Que en nuestras cabezas que de alguna manera capturan un fenómeno que se nos presenta, ¿sí? Y esto es, en este caso, causalidad, ¿sí? No hay más allá de la categoría. Pero en cambio, el empirismo, más específicamente Hume, va a pensar a la causalidad como una coocurrencia constante de eventos, pero que esta coocurrencia constante de eventos es observable. Y fíjense que justamente esto de la conjunción constante observable, el realismo va a estar de acuerdo, pero va a estar en desacuerdo con una sola palabrita, que es lo de observable. Que por ejemplo, qué sé yo, la colisión entre partículas claramente no es observable para nadie, ni para un humano, ni para un animal, nadie, o para Dios, si queremos poner otra entidad más como suprema, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el tema, la cuestión de lo observable no es en donde va a apuntar el realismo, ¿sí? Pero que efectivamente va a pensar a la causalidad como una producción de eventos, ¿sí? De ahí, bueno, después se derivan otras problemáticas, por supuesto. Ninguna rama de la filosofía está eximida de ninguna crítica. Entonces, entendiendo esto, yo voy a estar optando por el realismo, en este caso. Pero ahora hay que hacer una segunda precisión, porque yo dije que el realismo es que las cosas existen, ¿sí? Que las cosas existen con independencia de mí. Por ejemplo, la cámara con la que estoy usando existe con independencia de mí. Pero, ¿qué pasa cuando nos metemos en un realismo más social, ¿no? Tipo, ¿yo puedo decir que el lenguaje es independiente de mí? Queda medio raro, ¿no? Porque yo estoy utilizando la conducta verbal. Tipo, yo la estoy evocando. Pero entonces, ¿cómo podríamos volver a agarrar un realismo cuando hablamos de cuestiones sociales? En este caso, vamos a decir que el lenguaje u otra entidad social o fenómeno social es dependiente de mi existencia, pero la manera en la que opera o su funcionamiento es independiente de mi contenido mental, ¿sí? O de mis redes de marcos relacionales, si lo queremos poner en otros términos. Pero al fin y al cabo es esa cuestión de que por más que yo piense que el lenguaje funciona de esta manera, el lenguaje tendrá su propio funcionamiento objetivo. Esto es lo que yo trato de hacer al invocar o al agarrarme del realismo, al sostenerme de esta posición filosófica, es entender de que hay algo objetivo y que todo aquello que nosotros decimos es algo subjetivo, hay producciones objetivas de la subjetividad, ¿sí? Pero bueno, si se entendió hasta el momento, tenemos, a ver, tenemos el idealismo, el empirismo y el realismo. ¿Se entendió hasta el momento? Pueden abrir los micrófonos si quieren. Sí, sí, se Se entendió. puede. Me gustó Ok, bastante cómo lo vas explicando. Todo bien. está bien. Muchas gracias. Ok, si se entendió hasta el momento, vayamos con nuestra cuestión. Teoría de marcos relacionales. Algo de lo que ustedes están más familiarizados y yo estuve viendo ahí en ética las historias y ustedes tipo son muy pros, están como muy afilados con este tema, así que yo lo que voy a decir no es nada nuevo, no va a ser absolutamente nuevo. Pero bueno, servirá para repasar un poco ciertas cuestiones. ¿Sí? Tenemos vinculación mutua. Vinculación mutua, pienso en estas tres cositas, yo lo pienso a veces como principios, ¿sí? No tanto como leyes, sino como principios. En este caso, la vinculación mutua es
simplemente y llanamente que algo con algo interactúan. ¿Sí? En este caso, lo que van a interactuar son signos. ¿Sí? Un signo con otro signo van a interactuar. ¿De qué manera? Bueno, pueden ser de manera múltiples. Que algo es mayor que esto, algo es igual a esto, algo es menor que esto, algo es la posición de esto, etcétera. Hay muchas formas de que se vinculen signos. Pero después, que esta es interesante, al igual que esta, que es la vinculación combinatoria. Combinatoria tiene que ver más con de qué manera está configurada esa red de, eh, de signos que están interactuando entre ellos, ¿no? Porque además de la red, la que se nos presenta, ¿sí? Pueden, alguna cosita, algún signo podemos modificarlo, podemos sacarlo o podemos agregar uno nuevo. La combinatoria tiene que ver con, al menos para mí, yo lo veo como la manera en la que puede variar la red, ¿sí? Es porque es en esa variabilidad lo que otorga que una oración larga, ¿sí? Tenga cierto significado de otra oración también que sea larga, ¿sí? O un libro, que los libros son oraciones que se interactúan entre ellas y tiene cierta consistencia, están dialogando entre ellas y todos los libros son diferentes a otro, ¿sí? Pero no dejan de ser libros. Son, digamos que los libros son como redes enormes de signos que están interactuando. Pero después tenemos algo más clínico que nos interesa, que es la transformación funcional. Y en este caso me gustaría brindar un ejemplo que da un poco de vergüenza, pero no pasa nada, que es algo que, vieron que yo había dicho al principio de los neologismos, que no solamente son políticos, pero también a veces sucede en comunidades, digamos, como de entretenimiento, ¿sí? Más hoy en día con esto del streaming y todo esto, ¿no? Y en este caso, antes de mencionar este neologismo, quiero compartir algo que suele chocar un poco a algunas personas que son de otros países. El uso de la palabra mal en Argentina. Y es muy divertido porque acá en Argentina, cuando alguien dice, chabón, mal, eso en otros países quiere decir, estás equivocado, ¿no? O algo así como, eso es erróneo, pero esto de lo peyorativo, de lo negativo. Pero en Argentina, si alguien te lo dice con ese tono, con esa sonrisa, y te dice mal, quiere decir que tenés razón, que tenés razón. Por eso es que si viene un argentino y le dice, mal, chabón, que decir eso con ese tono, de vuelta los tonos, que son muy importantes, significa que tenés razón. Pero hay una segunda transformación funcional. No solamente de que esto de los diferentes mal, ¿no? Pero quiero agregar otra cuestión, que es un poco agarrándolo con la vinculación combinatoria, que como les dije es variar esa configuración de redes. Ahora que entendemos que hay una cuestión de mal, de dos mal, uno mal de lo peyorativo, de que estás equivocado, y el otro mal de que tenés toda la razón, capo, y es otra cosa que surgió en una comunidad de internet llamada Coscu Army. Coscu Army es un grupo, ¿sí? De internet acá en Argentina. Algunos lo conocerán, otros no. Depende de qué tanta internet consuma. De qué tanta internet y contenido internacional consume. Pero en la Coscu Army es una de esas comunidades que explotaron en su forma de decir muchas palabras nuevas, pero muchas palabras nuevas. No se dan una idea de la cantidad de palabras y muy interesante el fenómeno de ver cómo gente utiliza esas palabras sin saber de dónde provienen. Y eso también es muy interesante. Pero una palabra que me gustaría hablarles y que un poco tiene que ver con estos cimientos de la diferencia de estos distintos mal que hay, es la palabra nazi. Nazi, claramente todos sabemos, es un grupo que estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial, eran unos racistas,
eran unos fascistas, toda una lista de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero lo interesante acá, como ustedes vieron, nazi tiene una connotación enorme de lo negativo, pero recuerden esto, ¿no? Acá tenemos mal de estás en lo correcto y este mal de que estás equivocado. Entonces, acá tenemos nazi de que es lo enorme, una intensidad enorme de mal, podríamos ponerlo en esas palabras. Entonces, lo que hizo esta comunidad, fíjense la relación que hay entre los signos, y esta comunidad naturalmente le surgió pensar a la palabra nazi como alguien que es lo más, es un dios, tipo, es lo mejor de lo mejor, que juega demasiado bien, que es tremendo capo, básicamente. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque a partir de que existe esta palabra, que es nueva, que surgió y que antes no estaba con ese significado, con esa connotación, que ahora tenga algo como más apetitivo, si lo queremos poner en términos conductistas, ¿no? Porque en este caso puede surgir la oración Messi es un nazi. Y Messi es un nazi en otros, de fuera de contexto en tanto la localidad en la que se encuentra esa comunidad verbal, los argentinos, suena re mal, suena pésimo. Messi es un nazi, suena pésimo. Pero entre esa comunidad de la Coscu Army, o gente que al menos conoce esa connotación de esa palabra, va a decir, tenés razón. O oraciones como, por ejemplo, Messi juega como un nazi, que para otros como, ¿qué sentido tiene que un nazi, que Hitler juegue de tal manera, ¿no? Como que no hacen esa conexión. Pero en esta comunidad verbal en específica, la Coscu Army, sí tiene sentido. Y encima tiene, de vuelta, otra función. Entonces, hasta ahora, ¿se entiende el tema de vinculación mutua, combinatoria y funcional? Justamente iba a decir, o sea, Mm, si, uno, sí se entiende, y dos, aquí pasa algo similar, mm, porque nosotros, como dentro del argot venezolano, solemos utilizar muchas groserías ujú, para referirnos a algo que está bien. Entonces, es como, por ejemplo, esto de arrecho, que hace referencia a estar molesto. También podemos decir, está muy arrecho cuando algo está muy bien hecho. ¿Sabes? Cuando algo está increíble. Tú no dices como, oh, eso está increíble. Si dices eso, es como, bro, ¿qué te pasa? Solo dices como, está muy arrecho. Y también como que esto de comunicarse desde estas palabras que comúnmente sería como algo malo o peyorativo, porque, por ejemplo, nosotros, o bueno, no sé, pero por lo menos para mí es muy normal decir como, eso me gustó, o sea, me gustó mal, o me dejó mal como una expresión de me gustó demasiado, la pasé demasiado bien, fue increíble, o sea, como que fue tan increíble que yo suelo utilizar mucho esta expresión de me volvió mierda y me da mucha risa porque a veces la gente cree que es como me vuelve mierda tipo que estoy mal y es como no, me volvió mierda, yo digo tipo me vuelve mierda como hablas, ¿sabes? Y es como no es que me la pase mal, es que al contrario, me gusta demasiado cómo hablas y me vuelve mierda. No sé. Entonces, como que muy bueno. todas estas cosas pasan mucho también dentro de Creo, nuestra comunidad hablante. creo que un ejemplo también es como, bueno, hablando sobre situaciones de internet, por mucho tiempo de mi vida, lamentablemente jugué LOL, lamentablemente porque es un viaje mal. Entonces, creo que en estas comunidades, por ejemplo, de internet, se tienden a generar muchísimo estos o neologismos o estas funciones combinatorias y vinculaciones mutuas. Por ejemplo, esta idea de, hay una expresión muy marcada de que no, esa persona es faker por uno de los jugadores, el jugador más importante de la historia, LOL. Y es tanto así que cuando entré a dar clases en la universidad, dentro de los primeros semestres me conseguí una persona que también jugaba LOL y yo hice el comentario que en algún momento jugué LOL y todo eso y él me entregó una tarjetita que la tengo por ahí que dice, profe, usted es el faker del conductismo.
Y fue como, fue como, claro, hay tantos elementos que cualquier persona que lea esto por fuera, que no entienda las referencias, es como, ¿qué es eso? O sea, empecemos porque ya de por sí el jugador utilizaba esto como un juego, porque Faker es como farsante, como alguien que no, que dice que hace algo bien, pero no lo hace bien, y él es el mejor jugador, pues entonces es como, hay como tantos niveles dentro de esa referencia que por todas estas relaciones es que tiene sentido. Claramente porque compartimos las mismas referencias dentro de nuestra historia de aprendizaje y permite que podamos tomar esos elementos y entenderlos y contextualizarlos. Pero una persona que, por ejemplo, no tenga nada que ver y ni siquiera sepa que es League of Legends, lee eso y no tiene sentido. De por sí la frase es como, no tiene sentido. O sea, es como, ok. Totalmente, totalmente. Y muchas gracias por ese hincapié del tema de saber a lo que uno se refiere, ¿no? Porque a veces la RFT creo que tiene varias aplicaciones, no solamente a nivel de la clínica, justamente con el uso de las metáforas, que efectivamente las metáforas sirven muchas veces para hacer una psicoeducación, pero no es una psicoeducación de hacer una masterclass de qué es la ansiedad de manera técnica y toda la cosa, sino realmente poderle transmitir qué es esto de la ansiedad, cómo lo perjudica y cómo él puede responder ante ella de la manera más adaptativa, pero sin que de vuelta sea como algo muy técnico. Y muchas veces las metáforas, y esto es gracias para mí a la RFT, que ahora las metáforas tienen un sentido. Tipo, ahora nosotros podemos emplear esa metáfora y no decir, bueno, estoy haciendo esto, pero porque sí, porque me nace. No, ahora lo haces, ok, esta teoría me está avalando y me está diciendo que lo que hago tiene sentido. ¿Sí? Pero también algo de lo que le ayudó mucho a la RFT para mí, y esto que decís de la comunicación, justamente el conductismo siempre tuvo como, y la tiene, siempre esta reputación de que son como muy cerrados, como de, si no decís la palabra conducta verbal en vez de lenguaje, no te voy a hablar. Sino como, o mente, ¿no? Que esa también es una palabra que es como, oh, ¿por qué decís mente? Oh, ¿cómo te odio? Entonces, es como, pará, bro. Tipo, fíjate de qué manera está utilizando esa palabra. Tipo, la función que tiene la palabra alma en esta persona. Y ahí, bueno, puedes comunicarte un poco mejor. Pero entonces, porque vos fíjate, ¿no? O sea, Hayes hablando de espiritualidad es como un montón. Y que encima en el paper suyo diga espiritualidad, es como, wow. Es el conductista que fuma, no sé. ¿Qué le pasa a ese conductista? Pero no, tiene un sentido. Y es esto de la RFT, de la que para mí hace muchos puentes, tipo crea muchos puentes. No solamente puentes intradisciplinar, en este caso el conductismo con otros conductistas o con cognitivistas o lo que sea, pero también con otras comunidades que están por fuera de la disciplina, ¿sí? De hecho, para mí es interesante pensar que hoy en día la RFT se aplica en la clínica y quizás el día de mañana a la educación, ¿no? Porque en la educación también hay una cuestión de querer conectar con esos chicos. Así como vos, por ejemplo, dijiste Faker y capaz muchos de tus estudiantes no hicieron esa vinculación, pero hay otros que sí. Y después dijeron, bueno, voy a hacerle este regalito al profe. Entonces, la RFT realmente tiene mucho potencial, la RFT, mucho potencial. ¿Puedo decir Y en algo? sí, 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 diga. Bien. Sabes que justamente ahorita que mencionas como que esto de generar puentes, yo lo Mm, pienso mucho desde el hecho de que, a ver, ¿cómo lo explico? Como que tener esta conceptualización por ejemplo, las metáforas ayuda a estructurar como el objetivo que quieras alcanzar con esa metáfora que estás diciendo y no enredarte como en tu propia comparación del mundo, uno. Y dos, creo que como esta metáfora justamente que introduces de cómo generar puentes, a mí me hace mucho sentido con el trabajo con las personas directamente en terapia, por el hecho de que eh, como que a veces nos estancamos en la idea de que nuestro trabajo o en la práctica de que nuestro trabajo es como enseñarle a las personas como sobre psicología, sobre ACT, por ejemplo, eh,
desde la conceptualización de ACT y no desde lo que las personas pueden vivir con eso, ¿sabes? O cómo las personas pueden traducir eso en sus propias vidas. Y como que en algún momento, mientras yo estudiaba narrativa y y el diplomado de contextuales al mismo tiempo, como que entendía cuál era la lógica esta de tomar los relatos preferidos de las personas y como llevar eso a la terapia en el sentido de que lo importante realmente es que la persona entienda esto en sus propios términos y no que aprenda mis términos. Sí es importante en algún punto como ir moldeando eso porque va a ser necesario, pero también es como, no sirve de nada que le digas a la persona un montón de términos rebuscados si la persona no va a entender esto, por lo menos dentro de un uso como... em, clínico tal vez, o sí, de la terapia, y como que al final el hecho de entender como que esto cumple una función y que no necesariamente tiene que ser la forma en que se lleva a las otras personas y se explica, creo que ayuda mucho también como a desligarse de esta capa de superhéroe, de psicólogo que todo lo sabe y todo lo explica y para todo tiene una estructura metodológica y teórica y paja paja y como que acercarse más a la persona, ¿sabes? Como a la forma en que la persona también está viviendo su malestar y cómo la persona ha intentado hacer cosas con respecto a su malestar, etcétera, etcétera. Siento que como que esa metáfora que usas de generar puentes me hace demasiado sentido por todas estas cosas que acabo de decir y, y nada, como que ayuda un pelo también a entender o nosotros distanciarnos desde este lugar de que siempre tienes que estar compartiendo la misma lógica con las otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo de crear puentes muchas veces lo pienso por ese lado, de justamente que, no sé, pensándolo en estos términos de redes. Tipo, tenés un signo, tenés otro signo que interactúan entre ellos, pero justo podés conectar con otro signo que la persona ya tiene. Y creo a veces veo colegas que, por ejemplo, piden de manera a priori a conocer al paciente, tipo, che, me envían alguna novela que tenga que ver sobre depresión, che, me envían alguna novela que tenga que ver con este tema. Es como no, o sea, tenés que de alguna manera encontrarlo con el propio paciente, tenés que de alguna manera que vos charlando con el paciente se pueda llegar a esos libros que le puedan ser útiles y no simplemente que vos ya tengas a priori, ¿no? De yo conocerte a vos, de tipo, ah, yo ya tengo el perfecto libro para vos, Francis. Acá lo tenés. ¿Cómo no? ¿Qué tal si mejor vamos descubriéndolo juntos? Porque yo tampoco sé el mejor libro para que se hable de depresión en términos de novelísticos o los filosóficos, ¿entiendes? Porque tampoco sé tus gustos. O sea, creo que es eso, ¿no? De como de un poco de ACT y todo este movimiento que estamos teniendo de lo contextual, es entender que los protocolos, los manuales, sirven en la medida que sean como una base o sea al menos como tus primeros pasos, pero en algún momento te vas a desligar de eso porque los vas a incorporar, ya vas a aprender a cómo hacerlo y también la propia improvisación en la clínica, ¿no? Que un poco, a veces los psicólogos tenemos miedo de equivocarnos. Mi Y metáfora yo creo que para un eso es poco va por eso. mi Sí, sí, metáfora para eso es que funcionen como como unas muletas, ¿sabes? sí, 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 sí. Es que lo Ricardo son. quiere hablar porque tiene la mano levantada. Dale, compatriota. Es que Vaya, me da vaya. cosas así como interrumpir. Pero justamente en clases, en terapias contextuales, cuando estaba dando esa Ujú. materia, una de las cosas que yo hablaba era que a veces las terapias contextuales termina siendo y que terapias contextuales sin contexto, y me refería específicamente a esta situación que tiende a suceder ya es que me fue un momento. Ok, son estas situaciones de tomar estrategias, y creo que esa era, por ejemplo, ha sido una de las críticas que más hacía en clase, de cómo al final muchísimas veces, por ejemplo, ACT se terminó convirtiendo mucho en esto de protocolo, toma el protocolo, aplícalo y listo. Y siempre yo les hablaba a mis estudiantes y les decía como la terapia contextual no tiene sentido si no vemos esta parte del contexto, entender cómo estas cosas pueden adaptarse y cómo más allá de cómo estos elementos pueden adaptarse, cómo la misma técnica puede surgir
desde la interacción con la persona, es el hecho de que sabemos los principios, al final lo importante son estos de los principios de aprendizaje, los principios que hay, por ejemplo, detrás de la RFT, y tratar de como tomar, yo hago mucho esta crítica, como tomar estas técnicas que a veces están muy inspiradas en una visión, por ejemplo, gringa de la vida, en donde estos son los valores que ellos manejan, la forma de ver las cosas, y de repente preguntarnos y que qué raro, que no encajó, que no funcionó con esta persona. Y yo digo, bueno, pero es que mira el contexto de esta persona, una persona que a duras penas puede asistir a terapia porque tiene que trabajar muchísimas horas, porque si no, no le alcanza el sueldo a fin de mes, y estás tratando de aplicar una técnica que se desarrolló con un grupo de personas, la investigación fue con un grupo de personas en un suburbio estadounidense, es como, estás tratando de hacer algo que tal vez no encaje en su contexto. Entonces, a esto era lo que justamente yo le llamaba como terapias contextuales sin contexto, es el hecho de nos enfocamos en las técnicas, nos enfocamos en cómo debería funcionar, se nos olvida por completo que esto surgió como justamente una estrategia de evidenciar la importancia del entorno cultural, contextual y todos estos elementos dentro de la vida de la persona y dentro del espacio terapéutico. Es como no podemos hacer terapia alejados de que la persona luego cuando sale del consultorio tiene una vida y esa vida tiene relaciones y referentes, tiene una historia de aprendizaje, es como volver a eso. Creo que en ese sentido es lo que tomo esto de, bueno, volver a Skinner, por así decirlo, en el sentido de, La esposa, yo veo que también es media tostada. Valeria, ¿tenés el micrófono? sí, quererte silenciativo, Matías. Entonces, en este sentido es como volver a eso, volver al tema de prestar atención a, a la historia de aprendizaje y tomar esa misma historia de aprendizaje para poder como listo. Se te trabó justo al final Eso iba se a te estaba preguntar, como trabando. que si se les había trabado, porque creo que nuestro Sí, internet está un poco piche. pero no Sí, pasa nada. creo que Creo que puedo entender. Creo que puedo sí, entender. sí, el hecho de que prestar atención a la historia de aprendizaje, a los Sí, elementos que la persona trae a consulta y tratar de utilizar esos sí. elementos para desarrollar las técnicas que se van a utilizar, entendiendo que al final lo importante es esto de la función. Y ya, o Ujú, sea, eso. muy bien. Sí, justamente algo de lo que yo quise hacer en mi último post, que si no lo vieron, vayan a verlo, arre, que es un poco de entender de que el contexto, así como la RFT, no debe de simplemente entenderse en términos de lo simbólico, sino que hay otras cosas más, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, no me adelanto, y voy a hacer una cuestión, y es ofrecerles esta cita que me parece bastante piola, que es de Ian Stewart y Demore Barnes Holmes en un paper que habla acerca del el uso de las metáforas con la RFT. Pero hay algo muy interesante que me pareció acá y es lo siguiente, que dice, todos los animales que son capaces de formas complejas de aprendizaje pueden ser entrenados a hacer discriminaciones sobre la base de relaciones no arbitrarias, eso es muy importante, o físicas entre estímulos más fuerte que, más grande que, de diferente color, o que tiene más peso, o algo está más cercano a mí y otra cosa está más lejana. Y después dice, sin embargo, según la RFT, los humanos con capacidad lingüística, tras una exposición prolongada a ciertas contingencias de refuerzo que operan dentro de una comunidad verbal, también demuestran responder sobre la base de relaciones derivadas o arbitrariamente aplicables. Estas relaciones se definen no por las propiedades físicas de los relatos per se, sino indicios contextuales adicionales. Y acá me parece que muy importante, y justamente como dije al principio, el realismo siempre, también el conductismo, siempre va a estar como en contra de esto de ciertos antropocentrismos, ¿no? Y a mí me gusta recuperar esta cita por parte de al menos uno de los que estuvieron involucrados en la RFT, que es Dermot, y es esta noción de que existen otro tipo de relaciones, marcos relacionales, que no son necesariamente arbitrarias, sino que están dentro de
un contexto físico. Y para demostrar o para mostrarles qué es ese contexto físico del que hablo, me gustaría mostrarles el siguiente video. The meat is positioned so deep in the narrow box, it's out of reach of the crow's beak. But Alex has positioned a number of other objects nearby. The question is, can 007 use the tools available to solve the puzzle? Imagine that you're a crow. Here's your food in a deep hole. How would you go about, with the tools available to you on this table, solving this problem? The bird's toolkit includes a short stick hanging on a piece of string, 3 stones inside wooden cages, and a longer stick trapped in a plastic box. First, the crow must use the short stick to get the stones, and then use all 3 stones to get the long stick. Now the crows can take this and probe it into the hole and roll, much better than I can, the food out of the hole and get themselves a nice, tasty reward. It's a complicated task. The crow is familiar with the individual pieces of the puzzle. He's done each of them separately for a food reward. This is the first time he's seen them arranged like this. 8 separate stages that must be completed in a particular order if the puzzle is to be solved. If the bird succeeds, it'll be a world first. He takes time to have a look. And then starts with the short stick. He finds it too short to reach the food. He then sets off to get the first stone. Got it. But he doesn't seem to know what to do with it. Another. He appears to be stuck. But now something seems to click. He dispatches the first stone. Then returns to collect the last one. Got it. The final stage. Success. 8 individual stages complete. The crow performed all 8 tasks. Y un capo. Qué capo el cuervo. Y ahí justamente fíjense qué interesante el video, que espero que se haya escuchado. Confírmeme que se haya escuchado el audio, porque si no hubiese sido muy Sí, incómodo. Un sí, se silencio escucha todo igual, creo perfecto. que sin audio también se entiende. Está bien, pero hubiese sido muy incómodo. Hay un silencio terrible. Entonces, nada, lo interesante, fíjense, ¿no? Cómo empieza el chabón, el que narra, diciendo de que se le había dado al cuervo, tipo, todas estas tareitas, tipo separadas, como, bueno, vos aprendés a agarrar un palito y a mover una piedrita, después agarrarla con el pico. Ya está, se terminó eso. Después, en otro momento, mira, te vamos a enseñar que esta piedrita
tiene un cierto peso y hace que esta palanquita, gracias al peso de la piedra, ahora haga así y salga algo, ¿no? Y así como también el aprendizaje de, ok, mira, fíjate que hay una cuerdita, sacala con el pico, todo eso de manera separada. Y fue en este primer encuentro del cuervo, de encontrarse con todo eso, con esa amalgama de, si se quiera, podemos llamarlo como estímulos, signos, eh, que ahora él mismo tiene que llegar a conclusiones, o, como también podemos llamarlo, a relaciones derivadas. Pero en este caso, estas relaciones derivadas no son arbitrarias, como estuvimos viendo, porque si no sería, bueno, ahora Cuervo, decime cuánto, qué opinión tenés acerca de Obama, qué sé yo, pero no, obviamente el Cuervo no va a llegar a eso. Sino que el Cuervo va a llegar a ciertas relaciones, a marcos relacionales, pero no a tanto. Por eso es que, para mí, lo importante es recuperar esta noción de los marcos relacionales que no son necesariamente eh, arbitrarios. Position so Pero, deep in the pero quizás, pero quizás ustedes me digan, no, pero Mati, ese video que me acabas de mostrar es porque lo entrenaron, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que piense eso, tengo otro video. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it, but some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. The problem now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Wait for the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Fíjense qué interesante esta cuestión de que, ok, quizás el primer cuervo que les mostré sucedía en un contexto controlado, tipo experimental, pero en este caso, tipo, es literalmente una población de cuervos dentro de Japón que utiliza, que si bien ellos entienden, tienen una noción de la gravedad como fenómeno, porque ellos, tipo, van hacia arriba, 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 tiran la nuez y esta a veces se rompe, efectivamente, pero hay veces que quizás necesitan un poco más de fuerza. Y es como, ¿de dónde puedo quitar esa fuerza? ¿Dónde puedo quitar eso para romperlo? Y al parecer, ellos aprendieron a que los autos pueden hacer eso, ¿no? Que los autos, si lo pisan, si justo da la coincidencia de que una rueda pisa la nuez, por fin pueden abrir la cáscara y poder comer. Pero hay un segundo problema, y es el que presenta el video, que es, bueno, pero están pasando autos constantemente.
Tipo, no tenés ese tiempo para ir a comer tranquilito, picoteando un poquito, ¿no? O sea, no tenés tiempo. Y ahí es donde entra otra cuestión más, que es los semáforos. En donde fíjese qué interesante, donde el cuervito tiene que estar ahí esperando, así como nosotros, ¿no? A que se ponga en rojo para poder avanzar, ¿sí? Porque el que esté en rojo significa que no va a aparecer ese auto que posiblemente te puede pisar. ¿Se entiende? Entonces, el cuervo aprovecha eso, se pone en rojo, los autos paran y él va a comer por fin la nuez. Y no es hasta que después se pone en verde que ahí es donde, bueno, me voy. Ya comí, adiós para siempre. Y esto de acá, ¿se entendió hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con los cuervitos? ¿Sí? Creo que ¿Vamos todo bien? bien. Por acá todo bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora que entendemos eso, ahora que yo ya empecé a decir que, bueno, hay marcos relacionales en animales, específicamente los cuervos, y que efectivamente no son arbitrarios, como acabamos de señalar en esta querida cita de acá. ¿Sí? Pero vayamos con un autor que al menos yo recupero y que es el querido Charles Sanders Peirce. El querido Sanders Peirce propuso una teoría de signos que no voy a hablar en profundidad, pero sí lo que quiero recuperar es la noción de tres categorías. Es la de símbolos, que esa es la que mucho conocemos, la de los indicadores, que ese es nuevo, y los iconos, que eso es un poco complicado. Pero fíjense en esto, ¿no? Que los símbolos sabemos que son estos signos que se sostienen con un consenso social, ¿sí? Los indicadores van a ser aquellos signos que son un referente y que son un efecto causal de algo. Tipo, algo los causó. No sabemos qué, pero ese indicador refiere a algo, ¿sí? A algo que es real. Y después el icono tiene que ver más con una relación de similitud. Como para que se entienda esto con ejemplos y no parezca esto un chino, voy a empezar por los iconos, que son los más fáciles. Los iconos, como verán, suelen ilustrarse más por imágenes. Por ejemplo, un mapa que es un icono, tiene una relación con un país. El retrato de la Mona Lisa hace referencia a que existe esa persona, pero después hay otro tipo de signos, otros signos de iconos, que no sé si saben qué es esto, pero es un vinilo. Los vinilos guardan en esos cráteres que tienen, tipo, guardan una similitud con el sonido. Y es gracias a eso que eh, de manera análoga pueden reproducir la canción, un álbum, el álbum que ustedes quieran, el de ABBA, lo que ustedes quieran, pero pueden reproducir esa canción, ¿sí? Porque hay una relación de similitud con lo que se grabó en estos, digámosle, cráteres, digámosle de esa manera. Ahora los indicadores, que son otro tipo de signos y son a los que a menos son mis favoritos, que son, por ejemplo, las pisadas en la nieve o en, en la arena, ¿sí? En la playa. Por ejemplo, tenemos las pisadas de las ardillitas, ¿sí? Que tienen una característica forma, ¿sí? Y que sabemos que en el momento de que vemos esas huellas, sabemos que se refieren a ese ente, en este caso la ardilla. O por ejemplo, un pie, una huella de pie en la playa. O por ejemplo, las huellas dactilares, por ejemplo, ¿no? Que son utilizadas dentro de las áreas forenses. Porque justamente se necesita eso como para tener una evidencia. Y algo muy interesante de esta relación de los de los indicadores es, por ejemplo, esta imagen que ven acá. Esta imagen que ven acá es de una ardilla que usualmente es un fenómeno muy interesante, que la ardilla es consciente, ¿sí? De que ella está dejando estas huellas. Y como ella está dejando estas huellas, suele intentar despistar
al depredador. Por ejemplo, un comportamiento muy interesante que se puede observar a veces es cómo la ardilla camina en cierta manera y llega un punto en el que se detiene y vuelve a tratar de caminar de manera exacta a cómo venía viniendo para acá, como para que venga el depredador y vea que de repente las huellas ya no siguen más, como que desaparecieron. Pero en realidad lo que hizo la ardilla es poner una pisada acá, poner otra pisada acá, y después volver lentamente por donde fue. Y entonces, de repente, no hay más pisadas. Y la ardilla desapareció, voló, ¿no? Una cosa así. Entonces, por eso es que me parece muy interesante recuperar estos signos que algunos filósofos llaman a signos naturales, a los indicadores y a los iconos, porque es lo que nos hace recuperar la realidad y no simplemente cuestiones que están en el aire, son simples símbolos, que es un poco lo que nos pasó en el posmodernismo al agarrar las características de los símbolos y proyectarlo a todo, generalizarlo a todo, a la ciencia. Entonces, ¿la ciencia qué es? No, simplemente un consenso entre gente y nada más que eso. ¿O qué es esto de los diagnósticos? Consensos. ¿Pero existen los problemas psicológicos? Y bueno, son consensos, es un constructo social. Entonces como que nos quedamos en eso, ¿no? Y es como, bueno, pero si es un constructo social, ¿cómo se construyó? O por qué me repercute tanto a mí si simplemente es un constructo, ¿no? En base a un consenso. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, bueno, todo esos debate se lo dejamos a otra charlita para otros expertos, pero en este caso no. Entonces es por eso que me gustaría como recuperar esta noción de indicadores, que como bien dije, se utiliza en la ciencia, o los utilizamos también en clínica, ¿no? En base a estas conductas que está teniendo esta persona, a qué grupo pertenece, o qué, sí, eso, qué grupo pertenece en tanto a un grupo diagnóstico, que sea de paso, redes causales complejas, que es un poco de lo que yo actualmente vengo trabajando, estudiando. em, es un grupo que trata de tratar de tener una posición realista acerca de los diagnósticos, por ejemplo, de que la depresión y la esquizofrenia son reales y que se diferencian, ¿sí? Que es un poco también, si se quiera, un poco pelearse con la idea de constructo social, también, si lo quieren poner en esos términos. Pero es eso, no deja de que los indicadores tengan diferentes formas de presentarte en distintos contextos. En la clínica, los síntomas o conductas problema, y en la ciencia, la idea de evidencia, ¿sí? Entonces, llegados a este punto, si se entendió, ¿se entendió? Díganme, ¿se entendió, no se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo Ok, muy claro. muchas Sí. gracias, muchas gracias. Entonces, llegados a este punto, hablemos del tema por fin político. Lesbicidio. ¿Qué sucedió en Argentina? Y lastimosamente, un 5 de mayo, murieron 3 personas y una Sofía quedó hospitalizada. Y fue básicamente que las quemó, las quemaron. Tipo, entraron a la casa y les tiraron una molotov. Así de fuerte. Así de fuerte sucedió y es algo que nadie se lo esperaba. Fue acá en Ciudad de Buenos Aires, en Barracas, que de hecho es un barrio al que está bastante cerca de donde yo vivo. Y es muy, no sé si decir la palabra interesante, pero es muy llamativo cómo fueron quemadas, fueron literalmente la persona que hizo ese acto. Se sabe que hubo ciertos registros por parte de los vecinos del barrio, en donde se escucharon peleas entre ellos, entre la pareja, porque para que sepan para dar un contexto, Pamela y Roxana eran pareja, una pareja lesbiana, y Andrea y Sofía también una pareja lesbiana, y ellos vivían juntos. Eran dos parejas que vivían juntos en una misma habitación, porque obviamente no hay plata, no hay dinero. Entonces hay que acudir a ese tipo de estrategias para sobrevivir.
Y como siempre, en cualquier otro barrio, o lamentablemente, siempre hay alguien que rompe las pelotas. Pero este rompía las pelotas de una diferente manera, tipo insultándolas, llamándolas engendros, como si fuesen monstruos por su condición sexual. E incluso un día, al parecer, según los vecinos, este señor llegó a amenazarlas, literalmente de las voy a matar. Y efectivamente, bueno, llegó ese momento en el que fueron asesinados. Y ustedes me dirán ahora, Mati, lamento lo que ocurrió, pero y qué hizo tu gobierno? ¿Hizo algo? ¿Dijo algo como para, no sé, sincerarse o, no sé, o lamentar algo de esta situación? Lamentablemente, y para sorpresa de nadie, no. Simplemente fue este Manuel Adorni, por si nadie lo conoce, es el vocero, es la persona que literalmente representa al gobierno. Y en Twitter, como cualquier otro pelotudo, en este caso alguien que tiene un puesto muy relevante en nuestro gobierno, simplemente se ponía a debatir de esta manera. Citar a la RAE, la palabra lesbicidio no está registrada. Ya está, ya está. Ese es todo el debate o toda la charla que tuvimos respecto al lesbicidio, al suceso que ocurrió, ¿no? Y fíjese qué estúpido, y estúpido, si quieren ponerlo en términos académicos, el no poder distinguir de lo significativo de lo que no es relevante, si quieren ponerlo una definición académica. Fíjense que Adorni se estuvo peleando por su connotación más simbólica, que es de qué manera lo nombramos. Si lesbicidio con S o con Z, si le ponemos una H, no. Es la palabra cómo está conformada, sí, efectivamente. Es simbólica porque, bueno, es una cuestión de consenso social. Pero el hecho que ocurrió y los tantos indicadores, ¿no? De esta cuestión de que yo fui mencionando, de la amenaza, de los constantes insultos hacia ella, son unos engendros, son unas gordas sucias, son unas tortas. Todos esos indicadores que provienen de la misma persona que hizo el acto, no, qué sé yo, eh, no sé, el lesbicidio no está en la RAE, no seas pelotudo. Y con esto me gustaría compartirles lo que efectivamente dijo Adorni en, en cadena pública. Reflexión tras la muerte de Andrea Amarante, que es la tercera fallecida de las 4 mujeres que fueron atacadas por un vecino de Barracas que arrojó una bomba molotov contra su habitación por el simple hecho de ser lesbianas. Por supuesto que las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, ¿no? Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. La verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada. La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? No nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros, la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que no son cosas. Fíjense, ¿no? Qué manera de desviar un debate, eh, un diálogo sobre algo que ocurrió, y es esto de, no, pero violencia es violencia, homicidio es homicidio. ¿Cómo vas a diferenciar las unas de las otras? No, pero todas esas amenazas y todos esos insultos, y bueno, qué sé yo, eso no lo noto, eso no lo pongo en el análisis. Y entonces con esto, con todo lo que vengo diciendo hasta el momento,
Lo que quiero decir es que lesbicidio no es una palabra random que surgió y nada más, sino que realmente nos sirve, tiene la función para denominar algo que es real, para denominar algo que realmente sucede, que si bien en este caso es muy explícito, porque hubo amenazas, el chabón está denunciado por todos los gritos que hubo, que llamaron a la policía en anteriores ocasiones, todo eso, si bien acá tenemos un montón de indicadores muy explícitos, pero también hay momentos donde hay cierto, cierta homofobia. eh, bueno, y encima lo más gracioso, chicos, es que vieron que en un momento Adorni habla acerca de esto de violencia de género. Bueno, ni siquiera el caso está catalogado como violencia de género, o sea, como para que tengan una idea de que ni siquiera eso. Es como, bueno, está bien, mencionaste violencia de género, aunque sea tipo, marca esa situación como una violencia de género, ni tampoco. Eh, y esto, no sé, ustedes qué piensan de esto que acaba de decir literalmente el vocero presidencial? Bueno, creo que quería mencionar cuando estaba escuchando lo que estaba como compartiendo y el Sí. tema que este vocero estaba como mencionando. Creo que de alguna forma para llevarlo al área como que, no sé, que me compete, que conozco, que es esto de la psicología, creo que a veces Ujú, también dentro del análisis de conducta se tiende a caer un poco en ese error. En la formación que estábamos nosotros dictando, yo hablé sobre esto que, no sé, yo denomino así por encima como análisis de conducta respuestocentrista, o sea, nos centramos solamente en la respuesta sin tener muy claro o como dejando de mm, lado un poco los elementos antecedentes. Y esto creo que sería una de está esas muy bueno. situaciones en donde sucede. Es como lo Sí, importante es la respuesta fue la violencia y todo eso. Y es como, sí, claro. vale, está bien, pero hay ciertos, Repudiamos sí, todas las Molotov. Y ya está. exacto, y es como, no, claro, Sí, pero sí, esta respuesta surge en un contexto con ciertos elementos contingentes, que en este sentido, estímulos discriminativos muy claros. Había un estímulo sí, discriminativo muy claro en estos elementos. Era como, había esta respuesta de violencia frente a dichos estímulos discriminativos. Uno de ellos, el hecho de que sean lesbianas. No sí, se estaba presentando esta respuesta de violencia tal vez con otras personas. Tal vez claro. el hecho de que se haya generalizado con este grupo también tiene que ver. Y creo que a esto también, como conecto con lo que hablamos al inicio sobre como un análisis de conducta muy alejado del contexto. Es como, esto es contexto, esto es parte Mm, importante del por qué se presentó esta respuesta. Como centrarnos en la respuesta solamente, como, bueno, pero es que hay que ver que fue una persona violenta, sí, pero ¿en qué contexto fue una persona violenta? Esto es algo que solamente se presenta mm, y creo que aquí como para hacer esta diferenciación de que no, bueno, violencia es violencia, sí, violencia es violencia, pero cada contexto donde se presenta la violencia da una función completamente diferente, da un sentido totalmente. completamente diferente. Y creo que de alguna forma, un poco como para dar, como visibilizar, creo que esto es una de las cosas que, por ejemplo, el análisis de conducta lo veo así por la divulgación que tal vez consumo en redes sociales. El análisis de conducta como que ha dejado un poco pasar la oportunidad de como visualizar cuáles son las implicaciones también sociales que hay de este análisis, en donde entendemos los elementos antecedentes, las consecuencias y todo Mm, esto. Es como, no, mira, desde esta visión del análisis, por ejemplo, del comportamiento, lo importante no es solamente, por ejemplo, la respuesta, no es solamente lo simbólico en cuanto a, por ejemplo, qué entendemos nosotros como violencia, sino hay que claro. entender qué hay en ese contexto, cómo se entiende la violencia en ese contexto. Creo que un ejemplo bastante marcado también dentro de ese tipo de como de relaciones como muy contextuales es esto de la xenofobia, que también parte de una visión muy, muy contextual. O sea, la xenofobia Mm, responde a una realidad específica de cierto grupo de personas. Y en este mm, sentido también es como, bueno, esta violencia responde a una realidad específica. Como si la violencia está presente en muchísimos ámbitos, pero ¿qué tanto en este caso, en este grupo y con estas
características específicas se presenta la violencia de forma sistemática solamente por esta característica que podríamos tomar como, por ejemplo, un estímulo discriminativo. ¿Qué tanto este estímulo discriminativo está presente en otras formas de violencia? En todos los Totalmente. lugares en donde tú dices como violencia es violencia, se está presentando con este estímulo discriminativo. No, entonces hay algo que hay que tomar en cuenta. Creo que sería como un punto importante, como una implicación un poco social Sí, del análisis de conducta. Es como, mira, podríamos observar esto. muchísimas gracias. Sí, la verdad que no lo había pensado en eso de que no estaban teniendo ten en cuenta los antecedentes y tenés razón. Eh, yo lo pensaba más en términos de una cierta generalización, pero sí, tenés razón. Porque también recordando un poco algunos argumentos por parte de la parte más conservadora, es esto siempre como de, ay, pero ¿por qué lo llaman fobia? Si yo no me asusto, ¿no? ¿Qué es eso? Otra cuestión como de, ¿te das cuenta que sos boluda? ¿Te das cuenta que te estás metiendo en algo que, tipo, es meramente simbólico, porque es la manera en la que lo nombramos, pero estamos tratando de nombrar algo que es real, ¿sí? Creo que Y en este también... caso, sí, a ver. Continúa, continúa, tranqui. No, porque voy a cerrar con un video muy bonito. Así que, Ok. diga. Necesito un video muy bonito porque estas cosas a mí me vuelven mierda en el mal sentido. Ok. Em, Nada, estaba pensando en que justamente ayer digo estábamos porque Julio y yo también estamos como en el mismo taller, y una Sí. de las muchachas, este taller es como sobre perspectivas interseccionales para crear contenido y ser activista, bla, bla, bla. Entonces, como que ayer estábamos hablando sobre feminismos y Ujú. una de las chicas que está también en el grupo le pregunta como a la ponente, tipo, ¿cuál era la diferencia entre un feminicidio y un feminicidio? No recuerdo si el término adecuado es como interrumpido o que no se consumó. Entonces como que ella le estaba explicando la diferencia y en algún punto ella le dijo, pero ¿por qué se usa esta palabra específicamente? ¿Sabes? Como esto de, pero es un homicidio, ¿por qué no se habla de esto como un homicidio y ya? Y entonces ella le explicaba como justamente este tema de que no es solamente un homicidio, es lo que determina ese homicidio. O sea, no te están matando solamente porque sí, porque tú hayas ejercido violencia con esta persona previamente, porque te estés vengando, porque te están matando por la condición de ser mujer, ¿sabes? Específicamente en este caso, por la condición de ser mujer. Y creo que esto tiene todo que ver como con lo que Ricardo estaba comentando, como hay una característica específica que hace que se lleve a cabo el ejercicio de la violencia y no otra. Entonces, no es como que aquí hubo un suceso, creo que el año pasado, en donde se llevaron presos a 33 hombres que estaban como en un lugar, no se sabe haciendo qué, honestamente eso ni siquiera es relevante, pero lo que las personas decían era como, es que estaban en una orgía. Y es como, ¿y si estaban en una orgía, qué? Bueno, es que son hombres y estaban en una orgía. Y es como, ¿y si estaban un montón de hombres en una orgía, qué? Porque además estaban en un recinto cerrado, no estaban haciendo como algarabía, ni bulla, ni nada. Pero al parecer como que una gente se enteró, llegó la policía, se metió, sembraron un montón de cosas, se llevaron a esa gente presa igualmente. Entonces como que, ¿sabes? Esto no está pasando porque estas personas estén como incurriendo en algún tipo de delito. Esto está pasando es porque son hombres y estaban todos juntos en el mismo sitio y ellos no sabían qué era lo que estaban haciendo. O porque esto atenta contra la moral y es como, bueno, a ti nadie te está tocando la puerta en tu casa cuando tú estás haciendo tus cosas, ¿me entiendes? En tu casa y fuera de tu casa. Entonces es como... No hay un determinante más allá de la característica es que hay una disidencia en cuanto a lo que yo creo que es lo que está bien, es lo normal, es lo que debería ser. Entonces, creo que justamente esos elementos característicos es lo que hace el uso de la palabra, ¿sabes? Como
Y creo que justamente el hecho de nombrarlo de una forma en específico también visibiliza la realidad de que está ocurriendo, de que eso existe. Es tal cual como el uso de las categorías y las etiquetas dentro de toda la comunidad LGBTIQ+, que las personas dicen como, bueno, pero ¿para qué necesitas eso? Y al final no es la palabra. Al final lo importante es como la función que cumple dentro de una comunidad, dentro de una organización de personas, para la persona y su relación con su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que pienso en que nosotros estamos como muy atrapados en esta idea, tal vez, no sé, culturalmente o socialmente, de que las palabras son estrictamente lo que su significado dice e incluso nosotros también como que caemos en ese error académicamente hablando, porque a nosotros nos explican lo que es la psicología por su etimología. Nos explican lo que es, no sé, cualquier cosa por el significado de la composición de la palabra. ¿Cómo? Eso no tiene sentido, hermano, no tiene, no tiene nada de sentido, pero estamos atrapados como en esa misma tradición de las cosas son según se nombran literalmente y es como, bro, o sea, tú tienes una capacidad súper diferente a lo que hace el cuervo y no la estás usando, no la quieres usar. O sea, tú genuinamente decidiste no derivar funciones, no quieres hacerlo, te rehusas. Literal como que la inteligencia corre, pero tú eres más rápido. No tiene sentido. Por eso estas cosas como que a mí me molestan tanto, porque es como, hay una realidad que está sucediendo frente a tus narices, te están diciendo, te lo están comunicando, te lo están poniendo como en la cara y genuinamente muchas veces decidimos como mirar hacia otro lado y enfocarnos en otras cosas, porque creo que eso es una forma también de evidenciar la falta de herramientas, de conocimiento, de lo que sea, para saber qué hacer al respecto, ¿sabes? Por eso como que lo va a ligar con lo que nosotros hacemos y con lo que para mí es importante que nosotros hagamos en ética, que es como, ya basta también de que nosotros como psicólogos seamos parte de eso, de mirar hacia otro lado y es como, bueno, es que eso no es importante para la psicología. Eso no es lo que implica el estudio de la psicología, eso no es ciencia, entonces no es tan relevante. Es como, bueno, el fenómeno social está pasando frente a ti también, ¿sabes? Y a ti también te atraviesa, a ti también te atañe, a ti también va a llegar una gente eh, a ti, preguntándote sobre estas cosas, sufriendo por estas cosas, atravesado por estas cosas, y tú simplemente vas a decidir voltear hacia otro lado y decir como, tú puedes ser resiliente y listo, ¿sabes? Totalmente. Dos cosas, dos comentarios. La primera, habría que revisar la constitución de Venezuela a ver si dice algo de orgías, porque capaz está y no sabes. Y la segunda es que, nada, habría que, también es muy interesante esto de que muchas veces se nombra en otros espacios académicos como resignificar, ¿no? En Mm, este caso la palabra marica. Ahí me gusta mucho que hay ciertas comunidades LGBT en ujú, Argentina ujú. que tienen aritos, que literalmente dice la palabra marica. Eso me parece muy hermoso, muy, muy, muy genial. Es muy Aquí también genial. como que dentro de la Sí. comunidad han empezado a utilizar el término como marica o maricón de forma directa. Esto es algo que, por Mm, ejemplo, no sé, algún de los pocos representantes que existen, que está Villano Antillano, que habla de esto súper de frente, como cuando se refiere a las personas de la comunidad, no lo hace como lo hago yo de forma súper parafernálica, como que las personas de la comunidad, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, sino que es como, ujú, bueno, los maricones, nosotros, los maricones claro, disidentes y los otros, los que no, las, les, los que no somos iguales. Es como, ¿sabes? Lo hacen como muy de frente y siento que eso también habla de su posición política con respecto a esto. muy bueno. Sí, porque hay que hacer ruido. A la hora de hacer política hay que hacer ruido. Exacto, exacto. Y si hace ruido el hecho que vos seas homosexual y digas, bueno, nosotros los maricones, y eso hace ruido. Está bueno que hace ruido, está bueno. Y en ese caso, hablando de ruido, hay una persona que capaz algunos ya conocen, que es Lali Espósito, cantante de Argentina, muy capa y que muchas veces ha compartido su opinión ya en términos más políticos. Y en este caso Lali lo hizo en nada más y nada menos que en un evento de los premios Gardel, premios muy importantes acá en Argentina. Y bueno, quiero compartirles este video y con esto cierro.
no dedicar el premio porque el premio es una tontería, al final de cuentas, a comparación de esto que quisiera mencionar, quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que quizá la palabra lesbicidio no está en el no sé qué, no sé cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. No nos acostumbremos, loco, a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos, porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente. No te escuchas. Muchas gracias. Ya. Y con eso concluyo, porque a mí me parece muy interesante esto que menciona Lali, esto de que quizás no esté en una institución, está en la calle, es decir, que está en la vida real. La gente llegó a esta palabra, lesbicidio, y no es coincidencia, no es algo random, no es algo que ocurre de un día para otro, sino que es una forma de visibilizar. Así que eso, muchísimas gracias por escuchar. Gracias a ti, Matías. Esto es increíble. Honestamente me gustó muchísimo. Voy a parar la grabación. Para las personas que nos están viendo en la grabación, gracias por vernos hasta aquí. Gracias, Matías, en serio. Lo aprecio con todo mi corazón. Muchas gracias, de verdad.